Yo sigo atentamente el chat, sigo con ustedes, lo que me van comentando, ¿sí? Y todo lo que me quieran decir me lo van diciendo por el chat. Y vamos comunicándonos así, tenemos una sesión sincrónica, una sesión muy semejante a una sesión presencial. Será virtual, pero vamos a tratar de que se parezca más a una sesión presencial. Muy bien. Entiendo que todos los que se han conectado esta noche tienen algún interés en participar en la Fiscalía, en entrar a trabajar en el Ministerio Público y en entrar a desempeñarse desde los cargos de asistente administrativo, asistente en función fiscal, para tratar de hacer una carrera y buscar avanzar en el Ministerio Público. Vamos a dar alguna información al respecto, pero lo primero que les quiero ir diciendo es que hoy día, con el nuevo modelo procesal penal, hoy día, con las normas internas que rigen el Ministerio Público, ya no se habla de un asistente que se limite a gestionar la carpeta, que se limite a manejar el archivo, el acervo documentario, que se limite a hacer labores manuales. ¿De acuerdo? Hoy día, un asistente hace todo eso, sí, porque alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? Alguien tiene que foliar una carpeta, alguien tiene que sacar copias, alguien tiene que escanear documentos, alguien tiene que llevar y trasladar carpetas, expedientes, alguien lo tiene que hacer y eso lo tienen que hacer los asistentes administrativos y de función fiscal. Sí, lo tienen que hacer, es correcto. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿esa es la labor más importante que realizan? No. Hoy día un asistente tiene perfil de fiscal. ¿Qué quiere decir? Que tiene perfil de fiscal. Que tiene perfil de fiscal quiere decir que hoy día un asistente hace lo mismo que hace un fiscal. ¿Qué es lo único? Y miren cómo voy a resumir lo que voy a hablar hoy día. ¿Qué es lo único que hoy día un asistente no hace? Lo único que un asistente no hace hoy día es oralizar en las audiencias. ¿De acuerdo? Porque oralizar en las audiencias lo tiene que hacer un fiscal, ¿cierto? Pero absolutamente todo lo demás lo hace un asistente en función fiscal. Participar en diligencias, no en función fiscal, concurre. ¿De acuerdo? Estar en declaraciones, un asistente en función fiscal está presente. Tomar manifestaciones, está presente. La labor más importante que hoy día es un asistente en función fiscal es proyectar. Proyectar disposiciones, proyectar requerimientos, providencias. Proyectar. Y proyectar es algo que en el Ministerio Público, por lo menos antaño, los asistentes fiscales, tal vez algunos hacían, pero no lo hacían oficialmente porque no estaba dentro de sus funciones. ¿Cierto? Los asistentes de función fiscal proyectaban, pero como un plus, porque su función era administrativa netamente. Su función antes era ordenar la carpeta fiscal, foliarla, digitalizarla, descargar los sistemas, mantener actualizada la base de datos, mantener el archivo, transportar expedientes. Todo eso era. Hoy día sigue siendo sí. Claro que sí, pero se ha incrementado las funciones y la función más importante hoy día, ¿cuál es? La función más importante hoy día de un asistente en función fiscal, ¿cuál es? Proyectar. ¿De acuerdo? Proyectar. Es la función más importante. ¿Proyectar qué? Lo que el fiscal hace en el nuevo código, ¿no? Proyectar. Como dice Jorge Acamine, no hace firma en diligencias,
ni oraliza en audiencias, pero todo lo demás sí lo hace. ¿De acuerdo? Y sí lo hace porque está dentro de sus funciones hacerlo. Es más, cuando lo hace, pone sus iniciales que acreditan que lo proyectó. ¿Sí? Y en el nuevo modelo procesal penal, todos sabemos que los fiscales ya no dictaminan. En el nuevo modelo procesal penal, el Ministerio Público ya no emite dictámenes. Con el nuevo modelo procesal penal, el fiscal emite disposiciones, eso es, decide. Disposición de apertura de diligencias preliminares, disposición de formalización de investigación preparatoria. El fiscal dispone. ¿De acuerdo? Segundo, el fiscal requiere requerimiento de medida de coerción, requerimiento de acusación, requerimiento de sobreseimiento. El fiscal hace requerimientos. Y por último, ¿el fiscal qué hace? El fiscal emite providencias, que son de mero trámite. Vamos, hace apelaciones también, sin duda, hace apelaciones, pero el dictamen ya no está, salvo excepciones, pero ya no está. ¿Cuál es la diferencia con el dictamen? ¿Qué cosa era un dictamen? Un dictamen era una opinión. Cuando el fiscal dictaminaba, el fiscal opinaba. Y ante esa opinión, por eso les digo, es excepcional Mari y Joel, es opinión, podía o no ser tomada en cuenta por el Poder Judicial, porque si el fiscal opinaba y decía, yo opino, el juez decía, de conformidad con lo opinado con el señor fiscal o estando a lo opinado por el señor fiscal. Después no me interesa lo que ha opinado, yo tengo otro criterio, ¿de acuerdo? Es más, la parte más humillante, en todo el tiempo que me desempeñé en la fiscalía, la parte más humillante que yo tenía que pasar era cuando los abogados venían y decían en la fiscalía, por favor, saquen el dictamen, no interesa el sentido. Lo quiero es que saquen el dictamen. Así sea en mi contra, no me interesa, sáquenlo. Porque finalmente, ¿quién va a resolver? ¿Quién va a resolver? Él. Pues. Así que tu dictamen es una opinión. Y lamentablemente este dictamen era un rezago inquisitivo, era un rezago de cuando el fiscal era ente fiscal. Cuando el fiscal era agente fiscal, había una pertenencia al Poder Judicial. La fiscalía estaba adscrita al PJ. Entonces el fiscal era una suerte de asesor del PJ. Por eso es que opinaba de manera previa a que el juez decida. Y había una estructura refleja. Tantos jueces, tantos fiscales. 33 fiscalía, 33 juzgados. Toda fiscalía tenía su homólogo. ¿De acuerdo? Así funcionaba. ¿Recuerdan? Muy bien. ¿Hoy día es así? ¿Hoy día es así? ¿Hoy día hablamos de homólogos? ¿Hoy día hablamos de tantos fiscales como tantos jueces? ¿Hoy día es una estructura refleja la del Ministerio Público respecto al Poder Judicial? Ya no. Eso quedó en el olvido. Hoy día, la Fiscalía se maneja de una forma y el PJ de otro. Pueden haber 40 fiscalías y 2 juzgados. ¿De acuerdo? Ya no hay homólogos. Ya no es la regla. Hay excepciones, sí. Pero ya no es la regla que hayan homólogos. Ya no se dictamina. Ya no es la regla que se dictamine. Ahora los fiscales toman decisiones. ¿Y cuál es la primera decisión que el fiscal toma? Cuando llega la noticia criminis, cuando llega la noticia criminal, lo que el fiscal decide, la primera decisión que el fiscal toma es si abre diligencias preliminares
o sí archiva el caso. ¿De acuerdo? Algo que yo tengo claro, algo en lo que yo estoy convencido, y siempre que he estado a cargo de un despacho y he tenido decisión, cuando he estado a cargo de un despacho y he tenido decisión, siempre he procurado, porque es lo que yo considero, que la calificación liminar es muy importante. ¿De acuerdo? La calificación liminar es muy importante. ¿Por qué? Porque esa calificación liminar, dentro de mi punto de vista, cuando yo he jefaturado despachos, cuando yo he tomado las decisiones, ¿sí? Siempre he considerado que cuando el fiscal dicta una disposición de no al lugar de archivo, ¿cierto? Lo que está haciendo es decir, no va a perder el tiempo mi despacho en siquiera hacer actos de investigación respecto de este tema. ¿Por qué? Porque puede que el tema sea manifiestamente atípico o no. Porque puede que el tema sea de naturaleza extrapenal. Entonces, por ejemplo, en un delito de corrupción, si no es funcionario público, pues no se va a volver funcionario público, así va a actos de investigación. Si el dinero no es del Estado, no se va a volver dinero del Estado, así haga actos de investigación. Si el tema es extrapenal, si estamos hablando de una inejecución de contrato, el tema se tendrá que ver en la vía civil. Entonces, una decisión inicial muy importante de la Fiscalía, ¿cuál es? Hacer el primer filtro y solo hacer que el Ministerio Público destine sus escasos recursos, ¿en qué? En investigar, en hacer desde diligencias preliminares los casos que tienen posibilidad. ¿De acuerdo? Porque de lo contrario, estamos haciendo un mal uso de los recursos públicos, estamos haciendo una suerte de falsas expectativas al justiciable. Estamos haciendo investigaciones que desde el saque sabemos que no van a arribar a ningún puerto, porque el tema es manifiestamente improcedente. ¿De acuerdo? Entonces es una primera decisión fiscal, archivo liminar. Una primera decisión fiscal, el archivo liminar. Pero tiene que darse bajo esas condiciones, tiene que darse bajo esas circunstancias. Solo se puede dar si es que, y solo y en tanto y en cuanto, no exista ni siquiera un atisbo de posibilidad de que el tema tenga relevancia penal. ¿De acuerdo? Cuando el tema es manifiestamente extrapenal, cuando el tema es manifiestamente ventilable en otra vía. Entonces, ¿para qué perder el tiempo abriendo una investigación en ese caso? Lo que se tiene que hacer en todo caso es reconducir, ponerle de forma expresa al justiciable, tu tema se tiene que ver en una vía extrapenal. Tu tema se tiene que ver ante un juzgado de paz letrado. ¿Cierto? Pero el Ministerio Público no es competente. Entonces, esa es una primera decisión fiscal. La otra decisión es abrir diligencias preliminares. Y cuando se decide abrir diligencias preliminares ante esa noticia criminal que llegó de parte de la policía, que llegó de parte del agraviado o por una tercera persona, por acción popular, o por último, el fiscal está viendo televisión. Ustedes habrán visto casi todos los despachos fiscales tienen un televisor, ¿o no? Entonces el fiscal está viendo noticias, está de turno, está viendo noticias, y de pronto la noticia criminal llegó pues por el noticiero. Entonces el fiscal puede abrir diligencias preliminares así, porque lo llegó la noticia criminal en el noticiero, porque lo comunicó la policía, porque lo comunicó el agraviado a través de una denuncia de parte, o porque
Lo conoció de oficio, pues. Entonces, la primera decisión es si se abre o no diligencias preliminares. Y si se abren diligencias preliminares, no se abren diligencias preliminares de cliché. No se abren diligencias preliminares porque se abren. Se hacen diligencias preliminares específicas respecto del caso concreto, con una pertinencia, conducencia y utilidad cada diligencia que se ordena. Porque no se investiga por investigar. La técnica de investigar con plantilla, la técnica de investigar con diligencias de cajón, la técnica de investigar así, nunca llega a buen puerto. La investigación es atendiendo a cada caso concreto, atendiendo a cada supuesto concreto. Doctor Almanza, entonces, me decían los asistentes, ¿cuál es el tip para hacer bien eso? ¿Y saben cuál es el tip? El tip es saber derecho penal. No derecho procesal, ¿eh? Derecho penal. ¿Por qué? Porque sí y solo sí, ¿sabes derecho penal? Porque sí y solo sí manejas derecho penal, vas a saber qué se tiene que acreditar. El derecho procesal me enseña cómo investigar. El derecho procesal penal me enseña cómo probar. El derecho procesal me enseña cómo actuar prueba, cómo valorar prueba. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con un asistente de función fiscal y un fiscal que no sabe qué probar? Para saber qué probar, tienes que ser un experto, no un mediocre. Tienes que ser un experto o un casi experto, por lo menos, en derecho penal. Porque si no sé teoría del delito, porque si no sé elementos normativos, descriptivos de cada delito, si no entiendo cuáles son los componentes del delito de lavado de activos sin que se diferencie la receptación, si no entiendo lo que es un delito tributario, pregunto, ¿qué cosa voy a investigar? ¿Qué actos de investigación voy a disponer? Porque cada acto de investigación está destinado a acreditar o descartar algún elemento del delito que estoy investigando, ¿o no? Entonces no se investiga por investigar. Cuando yo investigo, busco qué acreditar o qué descartar. ¿De acuerdo? Y eso solo se logra si sé y tengo un conocimiento cabal de dogmática penal. Porque solo el que sabe derecho penal sabe qué investigar, sabe qué probar, sabe qué descartar, sabe qué acreditar. Entonces, lamentablemente, a veces no se tiene claro esto, pues. Entonces se cometen dos grandes errores. Primero, se investiga todo y sin un dibujo de ejecución no se hace una investigación programática, se investiga todo, se investiga por investigar, bajo el lema, conforme vaya viniendo, iremos viendo, ¿cierto? O la estupidez supina llamada Dios proveerá, ¿cierto? Yo pregunto, ¿Dios provee? Ahí por lo menos no, ¿verdad? Ahí por lo menos no. Si tú no tienes claro lo que vas a buscar, nunca vas a, nunca vas a encontrar nada. Claro, Yasmín Figueroa me dice, el primer error es que el fiscal no esté apto para ese cargo. No, sin duda. Si es un analfabeto en derecho penal, pues no tiene nada que hacer en ese cargo. Porque solamente un conocimiento prolijo, preciso de derecho penal le va a hacer decidir qué investigar, qué descartar, qué acreditar. Y si ni su alma entiende
de lo que es un comportamiento penalmente relevante, lo que es una acción, lo que es una omisión, lo que son supuestos de ausencia de acción, lo que son la omisión propia y la omisión impropia, sus elementos, los tipos de labor de garante, la imputación objetiva, las teorías aceptadas en la jurisprudencia en el Perú, la vertiente Roxin, la vertiente de Jacobs, la teoría del riesgo, el incremento del riesgo, la exclusión de la imputación objetiva, sin igual me entiende de lo que es las conductas alternativas conforme a derecho, la disminución del riesgo, los riesgos insignificantes, los riesgos socialmente adecuados al ámbito de la protección de la norma o en la teoría del rol. Si no entiendo el principio de confianza, la prohibición del regreso, ¿cómo voy a investigar o descartar algo si no entiendo imputación objetiva, comportamiento, elementos normativos, descriptivos del tipo? Pregunto, ¿habrá alguna posibilidad de investigar? Yo voy a investigar. Voy a hacer esa barbaridad como decir, ábranse diligencias preliminares, tómese la declaración del agraviado, tómese la declaración del investigado y las demás diligencias que resulten. Imposible, ¿verdad? Imposible, no hay forma. Entonces, si no tengo un conocimiento acabado de derecho penal, pues no puedo investigar, ¿cierto? Siempre cuento la anécdota, y ustedes que me habrán escuchado en alguna ocasión, ustedes que me habrán escuchado en alguna ocasión, cuando en algún momento se les ocurrió en el Perú la brillante idea, se les ocurrió la brillante idea a la congresista Mercedes Cabanillas en su momento, al congresista Urresti últimamente, ex congresista ya Urresti, se les ocurrió la brillante idea de que la fiscalía no esté a cargo de las diligencias preliminares, de que las diligencias preliminares estén a cargo de la Policía Nacional. Porque dice que la policía sabe pesquisar, porque dice que la policía estudió criminalística y sabe investigar mejor que la fiscalía. Y estuvieron a punto de aprobar esa modificación del Código Procesal Penal para que la fiscalía ya no dirija la preliminar, sino la policía. Es más, en su ley orgánica la policía logró que se ponga eso. Pero lo que no les contaron es que con eso no bastaba. Tenían que modificar el Código Procesal Penal. ¿Cierto? Entonces, cuando me invitaron al Congreso, perdón, digo una barbaridad, nunca me invitaron al Congreso. No, no fue así. Estoy hablando mal. Cuando el señor fiscal de la Nación me ordenó que yo vaya al Congreso, porque el fiscal de la Nación me dijo, Almanza, vas al Congreso a sustentar la posición de la Fiscalía respecto al proyecto de ley presentado sobre quién debe dirigir las diligencias preliminares. Entonces, yo escuché atentamente la locución del señor ministro del Interior, con la boca abierta. Escuché atentísimo la locución del señor director de la Policía Nacional. ¿Sí? Que decían cómo es que la policía tiene estudios avanzados en criminalística, cómo es que saben abordar la escena del crimen, cómo es que cuentan con peritos en las especialidades distintas de la criminalística, bla, 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 bla. Y cuando terminaron, y me tocó mi turno, yo dije, no basta, no basta saber cómo investigar. Lo más importante es saber qué investigar. ¿Se entiende? Y la única forma de saber qué investigar es tener un conocimiento acabado de derecho penal. Yo hablo de la fiscalía, no de la policía, dije. Los fiscales, todos somos abogados, la mayoría con maestrías, especializaciones en penal, pero aún nos falta. Quisiera saber cómo está en derecho penal la policía, señor ministro, señor director. Tal vez mejor que nosotros. Si es así, su proyecto procede. ¿Se entiende?
¿Qué creen que dijeron? ¿Qué creen que dijeron? Que no tienen, pues, policías, abogados en cantidad. Y los pocos que tienen no han estudiado el derecho como su principal profesión. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Dijeron que su proyecto de ley era un chiste, pues. ¿Cierto? Entonces yo pregunto, los policías sí tienen conocimiento de derecho penal, seguramente, pero muy básico, muy precario. ¿Se entiende? No es necesario como para ser el cerebro de una investigación. Doctor, entonces que el fiscal sea pues el conductor jurídico. Bueno, o sea, no hay conductor jurídico, eso no existe. El que conduce o va para la derecha o va para la izquierda, o frena o retrocede o avanza, ¿cierto? Pues eso conduces, pues. Eso es conducir. El que conduce decide lo que se hace. Y el cerebro decide lo que se hace. Ahora, que la policía trabaje con la fiscalía es imprescindible, es muy importante, porque la policía necesita los conocimientos del fiscal y el fiscal los conocimientos de la policía, los dos, pero quien dirige es el pensante jurídicamente, el que va a tomar las decisiones, ¿cierto? Ese trabajo en conjunto, complementado. Eso es de lo que se trata. Trabajo en conjunto, complementado. El fiscal decide cuándo se investiga, qué nos investiga, qué se archiva, dónde nos metemos, qué cosa buscamos. Y el policía hace lo que sabe hacer, buscar. ¿Cierto? Primero tengo que saber qué buscar o no. Y cuando ya sé qué buscar, cuando ya sé qué buscar, cuando ya sé qué buscar, busco. Y ahí que me pregunto cómo buscar, ¿no? Pero primero tengo que saber qué buscar. Entonces, eh, respeto mucho a la Policía de Investigaciones del Perú, José. Yo creo que el peor error que ha habido, el peor error que ha habido, José en el chat, el peor error que ha habido es desactivar la PIP. Porque en la PIP se formaba en investigación 4 o 5 años a los oficiales de la policía y salían como expertos en investigación. ¿Cierto? Terrible error haber desactivado la PIP. Ahora no tenemos policía de investigaciones. Ahora tenemos policías con un mar de conocimientos, pero con 1 centímetro de profundidad. ¿Me entiende? ¿A quién se le ocurrió esa barbaridad de desactivar la PIP? ¿A quién? ¿Ven? ¿A quién? Teníamos que tener una policía de investigaciones especializada en eso y que llevaba años de derecho penal. Ahí sí es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa, ¿cierto? Ese es otro tema. Ese es otro tema. Lamentablemente, hoy día es otra la realidad en la que estamos viviendo. No tenemos una policía adscrita al Ministerio Público. No tenemos una policía que trabaje en pared con la fiscalía dedicada únicamente a investigación criminal, especializada en eso. ¿Cuál es el drama hoy día? Un fiscal trabajando con un policía y mañana se entera que le han mandado a cuidar el estadio. ¿Qué? Pero es mi policía con el que estoy trabajando en investigación criminal. No, señor, ahora está trabajando en el estadio. Pero, o está en una marcha. ¿Qué? ¿Se entiende? Ese es un gran problema, pero nadie lo quiere asumir. Nadie lo quiere asumir. Entonces, si uno va a ser asistente de función fiscal, tiene que entrar a entender dónde piso.
¿Dónde me paro? ¿Dónde me planto? Y me estoy plantando en esta coyuntura actual. Por eso es que un asistente de función fiscal hoy día no me interesa que sepa cómo ordenar una carpeta, porque se lo puedo enseñar en 2 minutos, ¿cierto? No me interesa que sepa controlar un archivo, porque le puedo enseñar también eso en 2 minutos, ¿cierto? Y tampoco alimentar bases de datos, porque eso también es algo elemental. Lo que me interesa en un asistente en función fiscal es que sea pensante, ¿cierto? Que sea pensante. ¿En qué sentido? Jurídicamente pensante. Que me coadyuve a mí como fiscal jurídicamente. Eso quiero de un asistente. Que cuando yo voy a tomar decisiones como fiscal, como abrir diligencias preliminares o archivar, o formalizar investigación preparatoria o poner en un lugar, o acusar o sobreseer, cuando yo como fiscal voy a emitir disposiciones, voy a emitir requerimientos, el asistente me ponga las cosas claras. Y eso solo se logra cuando se tiene un conocimiento acabado de derecho penal, ¿o no? Doctor Almanza, pero yo sé cuáles son las partes que tiene una disposición. Yo sé cómo es un requerimiento. Yo me sé el 349. Yo sé que debe haber en una acusación. ¿A mí qué me importa? Eso lo aprendes en media hora. Por último, te doy un modelo y lo haces. ¿Qué me interesa? Que sepas cómo se hace una disposición, un requerimiento. A mí qué me importa, eso te lo enseño en media hora. Te doy un modelo por último. ¿Qué me interesa? ¿Que sepas eso? No. Lo que me interesa es que seas pensante en derecho penal. Y a partir de ahí trabajaremos algo coherente. ¿De acuerdo? Doctor, pero en la práctica puedo aprender. No, eso no vas a aprender en la práctica, hermano. Es como la canción de José José, lo que no fue, no será. ¿Cierto? ¿De dónde vas a sacar si no hay? ¿Ven? De lo contrario, vas a ser un plantillero y no vas a llegar a nada. Vas a simplemente acumular papel, papel, papel y papel. ¿Sí? Acumular papel. Doctor Almanza, además de derecho penal, ¿qué más debe saber un asistente en función fiscal? Debe saber moverse en redes. Debe saber moverse en Internet. Debe saber buscar desde una computadora. Porque hoy día se investiga, ¿sí o no? Porque hoy día la investigación más importante, ¿cuál es? La investigación desde tu laptop. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la información que buscas no necesitas oficiar. La puedes bajar tú mismo de las distintas instituciones, entidades, ¿cierto? ¿Cómo? Simplemente, si sabes, buscar. Por eso cuando yo entrevistaba a los cientos de asistentes en función fiscal que me ha tocado entrevistar cuando he sido fiscal superior anticorrupción de Lima y lavado, ¿cierto? Y lo digo en un evento abierto, lo digo. Yo les preguntaba, ¿sabes derecho penal? So. Algo. Cuando sepas, regresas. Que pase el siguiente, ¿cierto? Abreviemos, papá. Abreviemos. Abreviemos. ¿Aprender derecho penal es difícil? Un poco. Pero es posible para un chico que terminó la universidad y quiere entrar a la fiscalía. Sí, es bien fácil. ¿Tienes interés? Te metiste y vas a aprender. La segunda pregunta que les hacía siempre, ¿cómo te manejas en Internet? ¿Me puedes conseguir información de una persona si te la pido? Algo. A ver, laptop.
Anote este nombre, sácame información que pueda de esta persona, todo lo que puedas, perfílame. Si tenía idea de moverse, yo le enseñaba a los demás. Yo le enseñaba a perfilar desde la laptop. Cómo entrar a instituciones, cómo pasar de un lado al otro, cómo conseguir datos, cómo un dato hacer del otro. Yo le daba claves de acceso y entrábamos y buscábamos y perfilábamos a una persona. Le sacábamos su vida y milagros. Y teníamos las fotos de su casa, todo. Perfilarse en un segundo. ¿Por qué? Porque hoy día Internet se presta para eso. Sí. Lo que tienes que saber es moverte o no. Saber moverte en Internet. Y el asistente venía y me decía, doctor, pero yo tengo otra cosa que usted no está valorando. ¿Qué he hecho? Tengo 8 cursos de litigación oral. Ah, sí, pero esto no es para fiscales, hermano. Esto es para asistentes. Cuando seas fiscal, me traes tus cursos de litigación. Me pregunto, ¿me interesa que un asistente tenga cursos de litigación? Todavía. Cuando sea fiscal, que los haga. Por ahora no, ¿cierto? Ahora, ¿qué me interesa? Que se mueva en Internet, que maneje derecho penal, que conozca procedimientos. Eso me interesa ahora, de la asistente en función fiscal. Doctor, entonces, ¿debo seguir estudiando litigación? ¿Soy asistente? Sí, para que tengas alguna idea, estudia un par de cursos de litigación, pero estudia más cuando ya seas fiscal, que es lo siguiente que vas a lograr en tu carrera, ¿cierto? Y además te cuento un secreto. A litigar, como dice Jason, a litigar se aprende litigando. Es como que a amar, ¿cómo se aprende? Amando, ¿no? O leyendo el Kama Sutra. No, ¿verdad? Todo se aprende, ¿dónde? En la práctica, ¿cierto? A litigar se aprende litigando. Así es. Echando a perder se aprende, hay que ser sincero. Doctor Almanza, pero usted sabe litigar bien, yo lo he visto. Me dicen por ahí. Pero he hecho a perder bastante también, ¿eh? No crean. Pero lo bueno es que aprendí, ¿cierto? Lo bueno es que aprendí. ¿Sí? Lo bueno es que aprendí. ¿Sí? Así es. Entonces, así, eso vas a aprender en el campo. Pero lo que no vas a aprender en el campo, métetelo acá, porque lo tienes que estudiar el derecho penal. ¿Está claro? Porque yo conozco gente que tiene 20 años de fiscal y es un asno en derecho penal. ¿Estamos? Es un ignorante total en derecho penal. ¿Por qué? Porque tendrá 25 años en la fiscalía, pero no tiene idea de derecho penal. ¿Por qué? Porque eso no se aprende pues en 25 años. En el día a día eso se aprende estudiando un par de años bien. ¿De acuerdo? Eso se aprende estudiando bien un par de años. Y lo vas a aprender. Y te vas a mover. Y te vas a hacer imprescindible donde estés. Porque no vas a perder casos. Porque un fiscal que sabe derecho penal no pierde casos. Porque sabe plantear, sabe buscar, lo sabe presentar, lo sabe encuadrar. Y lo que no tiene futuro, lo sabe archivar. ¿Estamos? Porque hasta para archivar y sobreser tengo que saber penal o no. ¿Y qué ocurre si no sé penal? No puedo firmar un archivo. ¿Qué voy a firmar un archivo? Si no sé penal. ¿Qué voy a sobreser si no sé penal? Tiemblo. Debo usar pañal. ¿Por qué? Porque no sé, pues si tengo temor. Pero el que sabe, firma. Doctor, y se me quejan, que me quejen. Yo sé lo que he firmado, ¿cierto? Si plantean, que planteen, que planteen. Entonces, eso queremos en la fiscalía. Todos podemos asegurar, tal vez, que nunca vamos a cometer un delito. Tal vez. Pero jamás podemos asegurar que nunca
vamos a ser investigados. Porque mañana nos pueden denunciar o no. Mañana nos pueden calumniar o no. Nos pueden incluir en una investigación indebidamente. Entonces yo pregunto, cuando eso nos pueda pasar a cualquiera de nosotros, ¿a quién quisiera al frente? ¿A un fiscal que investiga todo, que amplía todo, que denuncia todo? ¿O quisiera un fiscal que separa la paja del trigo? ¿Por qué? Mañana me puede pasar a mí. Cuando yo era fiscal superior de lavado de activos, una cosa me aterraba, que era investigar por investigar. ¿Por qué? Porque sabía el grave daño que se le hace a una persona cuando siquiera se le abre una investigación por lavado de activos. A esa persona lo aniquilé ante el sistema financiero. ¿Ustedes creen que va a ser sujeto de crédito? ¿Ustedes creen que su empresa va a tener alguna posibilidad? Basta que lo busquen y le encuentren que está investigado. ¿Lo aniquilé o no? ¿Y de qué sirve si después de 4 años lo archivo? Ya lo destruí. ¿De acuerdo? Entonces, eso implica trabajar en la fiscalía. Saber hacer la tarea. Saber hacer la tarea. Saber hacer la tarea, saber trabajar como corresponde. Saber hacer bien las cosas. Yo puedo tener mucho ímpetu. Siempre he dicho, un fiscal inepto, un fiscal ineficiente, es tan malo como un fiscal corrupto. Y un asistente en función fiscal, lo propio. ¿Por qué? Porque un asistente en función fiscal hace lo que hace el fiscal, menos oralizar en audiencias. Y todo lo demás lo hace. Proyecta, hace diligencias, acude a las escenas, está en todas. ¿Cierto? Yo pregunto, un asistente en función fiscal que tiene ese perfil, ¿mañana va a ser un excelente fiscal o me equivoco? Mañana va a ser un excelente fiscal. Se va a creer su trabajo. Va a hacer las cosas bien. Se va a manejar de la mejor forma. Entonces, eso para mí es lo más importante. Si me preguntan, ¿qué debe conocer un asistente en función fiscal? Debe tener ese nivel de conocimientos. En la práctica, con una plantilla, sabe los requisitos que tiene una acusación. Con una plantilla sabe los requisitos que tiene un sobreseimiento. Con una plantilla sabe qué debe contener una disposición de formalización de investigación preparatoria. ¿Cierto? Eso es más fácil de aprender. Doctor, dígame algo por lo menos. Ya, te digo algo. Te digo algo. Me están diciendo que diga algo. Vamos. Cuando vas a formalizar investigación preparatoria, ¿qué debe contener? ¿Qué debe haber? Cuando vas a formalizar, ¿qué debe haber? Si vas a hacer una investigación formal a alguien, primero tienes que individualizarlo como supuesto autor o partícipe de un delito. Individualizarlo. 2, establecer qué delito es. ¿Cierto? 3, verificar que la acción penal no haya prescrito. ¿Cierto? ¿Y qué más? Disponer actos de investigación para ese caso en particular. Porque cada caso es distinto que el otro. Y tiene sus propias peculiaridades. Sus actos de investigación específicos. Otra mesa, pero ¿y si yo me baso en protocolos? Te van a servir. Yo me baso en plantillas, te van a servir. Pero no te puedes limitar a eso. ¿De acuerdo? Cuando empiezas, trabaja con protocolos.
Cuando empiezas, trabaja con guías. Cuando empiezas, trabaja con algún documento que te sirva de respaldo, porque estás empezando. Y al comienzo necesitas ese respaldo. Al comienzo necesitas ese respaldo, sí. Pero no te quedes en eso, no te centres en eso, no te encasilles en él. Para empezar está bien. Pero luego tienes que fluir y tienes que dejar fluir a ese conocedor del derecho que tienes dentro, a ese creativo. ¿De acuerdo? Ese es el perfil de un asistente. Saber eso. Saber hacer un dibujo de ejecución, una investigación programática. Saber qué actos de investigación necesitas para cada caso concreto. Cuando yo era gestor, esto es, tenía a mi cargo varias fiscalías provinciales que supervisar, ¿cierto? Yo agarraba una carpeta X y le decía al fiscal, a ver, vamos mirando. Tu disposición de abrir diligencias preliminares. ¿Para qué hiciste esta diligencia y esta? Ah, doctor, son diligencias de cajón. Ah, de cajón. ¿Y esta? También de cajón. Y le decía, lo que pasa es que tú eres un fiscal de cajón, ¿cierto? ¿Esas diligencias de cajón van a llegar a algún puerto? No. Pueden haber diligencias de cajón. Pero lo que yo hubiera querido que me respondas es, eso es para acreditar este elemento del delito o descartarlo. Esto es para verificar esto o descartarlo. Esto es porque todo acto de investigación tiene una pertinencia, conducencia y utilidad. Porque ningún acto de investigación se hace por hacer. No se busca por buscar. Establezco algo específico cuando hago actos de investigación. Establezco algo, actos específicos. No busco por buscar. Doctor Almanza, y cuando lo que ya pedí llega, de cada acto de investigación que realizas, fluyen otros. Porque en una investigación tú sabes cómo empieza, pero no vas a saber jamás cómo termina. Porque un acto de investigación me lleva a otro, ese otro a otro, y ese otro a otro, ¿o no? Porque conforme voy recabando, más se me va abriendo el panorama. Cuando yo veo un abogado que viene y mira mi formalización de investigación preparatoria, el abogado al toque taza, un abogado que tiene oficio, al toque mira tu formalización y con ver tu formalización ya sabe a dónde estás apuntando y dónde estás yendo y qué vas a conseguir y después de eso a dónde te vas a ir. Ya te dibujó lo que vas a lograr. Entonces el abogado mira cómo está tu investigación y te dice, converso con mi cliente y ya vuelvo. Y al día siguiente vuelve y te propone una terminación anticipada o no. ¿Por qué? Porque ese abogado no te puede dejar que sigas investigando. Porque sabe que lo vas a freír, aderezar y dorar, ¿cierto? Entonces te va a plantear una terminación anticipada ya mismo. ¿Para qué? Para curar en resfriado y no en neumonía fulminante. Les cuento una anécdota. Cierto caso emblemático que salió en todos los medios, emblemático, empezó con un tema de concusión. ¿Saben? Concusión. No estoy diciendo colusión, ¿eh? Concusión. ¿Y concusión es un delito así o no? Un delito pequeñito. Y abrimos en la Suprema por concusión. El abogado checó la formalización de investigación y con solo checar la formalización, al día siguiente volvió y
nos dijo, vamos a negociar. Y nosotros le dijimos, perfecto. Y él dijo, 2 años suspendido. El fiscal, nuestro jefe, dijo, 2 años suspendido. Y el abogado dijo, pero no puede ser una suspensión, una reserva. Y el jefe dijo, no, 2 suspendidos. Perfecto, dijo el abogado, ya, ¿cierto? Pero ¿saben cuál fue el problema? Que no había conversado con su cliente. Y cuando conversó con su cliente le dijo, no, güey, yo quiero salir absuelto. ¿Se entiende? Así que el abogado lo que hizo fue presentó su carta de renuncia al caso. Chao, se fue. Va. ¿Cierto? ¿Qué hicimos nosotros? Seguimos la investigación. ¡Pum! Dato, lavado. ¡Pum! Dato. Colusión. ¡Pum! ¿Cuánto pedimos? 25 años. Como dice Juan Francis, a veces hay que cortar el brazo para no morir. Y este abogado se fue. Y en su reemplazo vino un picapleitos, pero total. Porque ¿qué hacía? El abogado venía con una técnica, el mono con metralleta. Porque el abogado que vino hacía era, todo era tutela, control, planteo, nulidad. Era un articulador total. ¿Cierto? Y él hacía todas esas tonterías y nosotros seguíamos investigando. Y nosotros seguíamos investigando. Y nosotros seguíamos investigando, ¿cierto? Y su cliente seguía subiendo el agua, ya estaba acá. Y cuando el agua estaba acá, dijo, ¿negociamos? Claro, 20 años. ¿Cierto? Porque era concurso real, sumatoria de penas. Entonces, pregunto, si le hubiera hecho caso a su primer abogado, ¿qué habría pasado? ¿Cómo habría terminado el tema? ¿Cómo habría quedado el tema? Ahí, ¿no? Quedaba ahí. Y ya no se investigaba, como dice Jocelyn Chávez. Ya no se investigaba. ¿Qué es investigar? Pues está terminando ahí. Pero cuando vas investigando, vas ampliando. Y cuando vas ampliando, vas ampliando. Y vas ampliando y vas ampliando formalización por otros delitos, ¿o no? Hasta el final, ¿saben lo que hicimos? Como ya no nos dio plazo, los nuevos cargos los mandamos para que se haga otra investigación. Ya no acumulamos. O sea, no solamente iba a recibir lo nuestro, sino lo otro más que encontramos. ¿Y por qué ese abogado planteó cortar la investigación al comienzo? ¿Por qué lo planteó? ¿Porque sabía la joyita que tenía como cliente o no? ¿Sí o no? Claro. Sabía quién era su cliente, sabía lo que se venía. La leyó, la intuyó. Pero eso es cuando sabes investigar, eso es cuando investigas en equipo. Y en la Suprema nosotros trabajábamos de manera corporativa. Nosotros trabajábamos en equipo. Porque algo que aprendí en la fiscalía es que varias cabezas piensan mejor que una. Lo que a mí no se me ocurre, se le ocurre al otro. Y cuanto más lluvia de ideas hacemos, cuanto más trabajo de gabinete hacemos, mejor planteamiento de investigación tenemos y mejor trabajo realizamos, ¿cierto? Entonces, un asistente en función fiscal, ¿qué más debe saber de todo lo que estoy explicando? Un asistente en función fiscal tiene que saber trabajar en equipo. Tiene que saber integrarse a un equipo. Doctor, a mí me gusta trabajar solo. Ahí estamos complicados, pues. Si solo quieres trabajar, no vas a avanzar. Porque no es posible que lo veas.
completamente. Puede que tengas muy buena visión, pero tal vez cosas que no estás viendo lo ve el otro. Muchas veces en mis casos que yo he tenido, mi asistente en función fiscal, mis asistentes en función fiscal me han hecho ver 10 cosas que yo no había mirado. ¿Por qué? Porque así es, pues. ¿Se te pueden pasar cosas o no? Pero eso es trabajar en equipo. Diferentes puntos de vista. Claro, de hecho, formar un equipo no es fácil. Muchos grupos pueden haber, pero formar un equipo es bien difícil. Porque para decir que tienes un equipo tiene que haber confianza, tiene que haber integración. Tenemos que estar seguros que no se está filtrando información. Tenemos que tener objetivos comunes, ¿o no? Pero ¿qué pasa si en mi equipo tengo un topo? Ya no es un equipo, es un simplemente grupo de trabajo con varios forados. Entonces, si vas a entrar a la fiscalía, aprende a trabajar en equipo. Aprende a respetar liderazgos. Pampilo Castillo me pregunta si es obligatorio o recomendable trabajar en equipo. Te doy un consejo, trabaja en equipo. Cuando trabajas en equipo obtienes mejores resultados. De manera individual también lo puedes hacer seguramente, pero más garantía de resultados positivos es cuando trabajas en equipo. Y no se olviden que las fiscalías hoy día están armadas como fiscalías corporativas, ¿cierto? Pero eso todavía no ha terminado de cuajar en la fiscalía hoy día. Todavía no ha terminado de cuajar. ¿Por qué? Porque tenemos varias taras. ¿Y cuáles son esas taras que todavía tenemos? Mi información, mi conocimiento. Yo no comparto lo que sé, que a ti te cueste, a mí me ha costado. ¿Cierto? Esos seres humanos son como para correr la palanca, ¿verdad? ¿Esa gente se requiere? No. Se tienen que lograr objetivos comunes. Cuando entras a trabajar a la fiscalía, ¿cuál es lo primero que tienes que internalizar? Que vas a entrar a una entidad donde te vas a enfrentar con el poder muchas veces, ¿cierto? Poder político, el poder económico, ¿sí? ¿Y hay alguna forma de enfrentar a ese poder si no estás cohesionado? ¿Hay alguna forma de enfrentar ese poder si no estás trabajando en equipo? No, ¿verdad? Se complica mucho. Entonces, eso es trabajar en la fiscalía. Doctor Almanza, ¿qué implica? Mística. ¿Qué implica? Vocación. ¿Por qué? Porque así se plantea el MP, bueno, así se plantea. Cuando yo les entrevistaba, les decía a los asistentes, acá no se cumplen horarios. Los operativos a veces son de madrugada. A veces hay que trabajar de un día al otro, sin dormir. Cuando yo trabajaba en lavado de activos y me tocó ver toditas las apelaciones, por ejemplo, de casos emblemáticos en lavado de activos, las apelaciones llegaban a mi despacho, Fiscalía Superior, yo era fiscal superior de lavado de activos, llegaban las apelaciones a mi despacho hoy a las 3 de la tarde y la audiencia era mañana. Y traían las carpetas en carritos, porque eran de varios tomos, ¿cierto? Entonces yo pregunto, ¿cómo tienes que chambear esa apelación para el día siguiente? De boleto. Así que al equipo le decíamos, vayan a su casa, den de comer a sus hijos, arreglen todo y regresen. Nos encontramos a las 8. Y trabajábamos de boleto y de ahí nos íbamos a la audiencia y después de la audiencia a dormir. ¿Cierto? Doctor, yo no estoy capacitado para hacer eso, no resisto. No postule, hermano.
Sí, pues. Hay otras chambas más bonitas, ¿no? ¿Cierto? Hay otras cosas más entretenidas, seguramente, menos depresión. Yo tengo 20 años en la fiscalía casi. Jamás me han felicitado. Y no he perdido casos, normalmente los he ganado. Normalmente me ha ido bien, pero nunca me han condecorado. ¿Por qué? Porque no vas a recibir eso jamás, olvídate, eso no lo vas a tener. No vas a que te premien ni que te aplauden. Si vas a meterte en la fiscalía, ¿es para qué? Para satisfacerte a ti como ser humano. El día que te vayas a tu cama y te duermas y digas, me siento útil, he hecho algo bueno, sirvo para algo en esta sociedad, hago el bien, no he nacido para fregar, ¿cierto? Eso es lo que vas a tener. Doctor Almanza, plata, no, hermano, plata no vas a tener, olvídate. Vas a tener un sueldo decoroso como asistente y como fiscal. Sí, pero si quieres que hacer playa, consíguete otra chamba. Si quieres vacaciones en el extranjero, consíguete otra chamba. Si quieres tener propiedades, consíguete otra chamba. Doctor, pero yo conozco los que tienen todo eso. Mejor roba bancos, hermano, antes de meterte a la fiscalía a cometer delitos. ¿Cierto? Vas a ser más digno. ¿Cierto? Antes de ser un delincuente con medalla, mejor delinque afuera. ¿Sí? Mejor delinque afuera. Es para que se cree el cuento, ¿cierto? Esto es para que se cree el cuento. Doctor, yo no me creo el cuento. No hay otro. Ese es. Yo les he dicho, nadie te va a condecorar. Nadie te va a premiar, nadie te va a feliz. Es más, el día que te mueras, el día que ya no estés, ni te van a extrañar. Al día siguiente te van a reemplazar. ¿Cierto? Pero lo que no te va a quitar nadie, ¿qué cosa es? Cuando hagas un balance de tu vida, ¿cómo te vas a sentir? Útil, ¿cierto? Vas a decir, he vivido para algo. No he sido como esa planta que nació y sirvió para comida, tal vez. ¿Cierto? Esas satisfacciones de la vida. Si eso te interesa, bienvenido. ¿Cierto? Doctor, yo lo que quiero es salir en la foto, poner en mi face cuando tenga mi medalla, para que quien me ha choteado, sí, perfecto, eso es al comienzo, no te vas a sentir bien, ya, bacán. Pero tampoco es un tema de ego, ¿no? La chamba, ¿cierto? Doctores, créanme, yo les agradezco. Ustedes, miren esta cantidad de gente que hoy día se ha reunido, ¿cierto? Y me dicen, ¿de qué vamos a hablar hoy día? ¿De qué pensaban? Que yo iba a venir con unas diapositivas y poner acá, algo que contar tengo de la fiscalía. ¿Sí? Una institución a la que ustedes aspiran pertenecer. O pertenecen ya y quieren capacitarse y seguir adelante. El que ejerce la abogacía, el que ejerce el derecho, el que ejerce la defensa, bien. Porque ¿qué pasaría con un fiscal si no habría un abogado defensor? ¿Ese fiscal en qué se podría volver? ¿En un arbitrario o no? ¿El abogado defensor qué hace siempre? ¿Está contrapesando al MP o no? Entonces, para que el modelo funcione, tiene que haber un fiscal, pero tiene que haber un abogado que lo contrapese, porque si no se vuelve un arbitrario el fiscal. Entonces, la labor del abogado es muy noble, muy loable, muy importante. Cada uno tiene su rol. Imagínate si todos fueran fiscales. Dios nos coja confesados. ¿Cierto? Tiene que operar esa dialéctica. Tiene que haber esa dialéctica.
Así que el que tiene vocación de defensa, bienvenido. El que tiene vocación de fiscal también. El derecho puede hacer mucho bien. Particularmente, yo puedo hablar de la función del abogado porque me he desempeñado como abogado años de mi vida. Puedo hablar de la función del fiscal porque me he desempeñado en la función del fiscal, pero todavía no hablo de la función del juez. ¿Por qué? Porque la función del juez es bien difícil de hablar para mí, porque todavía no he desempeñado jamás ese cargo. Entonces debe ser bien duro decidir, ¿no? ¿Cierto? Debe ser bien duro decidir. Por lo menos como fiscal postulas, eres vehemente, sigues tus ideas, debates, litigas, te enfrentas con un abogado y el juez resuelve. Y lo que resuelve lo respetas y si no estás de acuerdo lo impugnas, ¿cierto? Pero como juez tú decides, pues. Y esa responsabilidad es bien grande, porque tienes la decisión final. ¿De acuerdo? Entonces son roles, son roles. De lo del juez no voy a hablar, porque es muy fuerte su rol. Es muy fuerte su rol, porque somos muy críticos a veces con los jueces. A veces somos muy duros cuando los cuestionamos. Pero a ver, decide pues en ese momento mandarle a una persona con cadena perpetua. A ver, decide en ese momento. Imagínate, lo soltaste porque dijiste que había insuficiencia probatoria y no actuaste prueba de oficio. Y mañana ese tipo termina matando gente. Imagínate que lo condenaste y años después se verifica que era inocente. Las decisiones son muy difíciles, ¿no? ¿Cierto? El fiscal por lo menos es un requiriente. El fiscal es un requiriente. El fiscal requiere. El fiscal postula, ¿no? Los jueces deciden. Por último, y con esto termino ya, por último, mis queridos doctores, qué pena que no haber hecho intermedio. Por último, gracias por haberse conectado hasta tan tarde. Por último, ¿cierto? Yo he trabajado con la policía muchos años, Jeffers, muchos años de mi vida. Es más, tanto he trabajado con la policía y tanto respeto le tengo a la policía que puedo hablar mucho sobre la policía, porque he trabajado así, codo a codo con la policía. Uf, hemos empujado el mismo carro, ¿cierto? Así que, mis respetos a la policía. Así como hay policías buenos, hay policías malos. Así como hay fiscales buenos, hay fiscales malos. Así como hay jueces buenos, hay malos. Lo horrible, ¿saben qué es? Generalizar. Generalizar. Eso no se hace. Eso no se hace. ¿Sí? El último tema era el tema mediático. El tema mediático. ¿Sí? Tenemos que, a veces, trabajar con temas mediáticos. Con temas en los que hay presión mediática. Y ahí te tienes que plantar, pues. Porque ¿qué pasa si cedes a la presión mediática? Puedes terminar siendo muy injusto. Porque en nuestro país los periodistas hablan de lo que no saben. Se pronuncian sobre lo que no conocen. ¿Cierto? Y si tú cedes a ese tipo de presión. Recuerdo mucho algo que se viralizó, cuando un periodista me llamó en vivo y me dijo, ¿usted es el fiscal que ordenó que se trabaje por homicidio y no por feminicidio? ¿Qué parte no entendió que habían matado a una mujer? Poco más y me estaba diciendo corrupto ese periodista. Porque como habían matado a una mujer, yo había dicho que no era feminicidio. Entonces yo le dije al periodista, exactamente dije eso, señor. Era una muerte de una mujer porque no pagó
su cuenta en eso del gota a gota. Yo pregunto, ¿dónde está el feminicidio ahí? ¿Dónde está el estereotipo de género allí? ¿Dónde está el acto misógino? No hay. Pero claro, pero como era una mujer, yo era un corrupto porque no había formalizado por feminicidio. ¿Se entiende? Entonces, ese periodista no tenía ni idea de lo que era el feminicidio, pero estaba opinando. ¿Y qué pasa si tú eres alguien que cede a ese tipo de presión? Felizmente, en nuestro equipo teníamos gente que motivaba bien, fundamentaba bien, y así te digan lo que te digan y te quejen y te denuncien, al final todo se archivará porque está sustentado y está motivado. ¿De acuerdo? Eh, doctores, placer de haber estado con ustedes esta noche. Le dije a Reader que íbamos a hablar 1 hora, pero miren, así es pues cuando me dejan hablar tanto tiempo. Lamentablemente. Qué pena. Lamentablemente me tengo que ir. Tengo que hacer mis quehaceres domésticos. Toca, ¿no? ¿Cierto? Toca. Muchas gracias a ustedes, más bien. Así es, tengo que cocinar tal cual. Sí, tal cual, tal cual. Dejar cocinado para mañana, ¿cierto? Así es. Gracias, doctores, nuevamente. Reader, gracias por la invitación y, de hecho, doctores, tengan un feliz sábado y hagamos votos para que las cosas en nuestro país mejoren. No me quiero pronunciar más sobre el tema porque la última vez que hablé, lo que dije se viralizó. Gracias a Reader, por cierto. Así que hoy día me voy a mantener al margen de mayores comentarios. Cuídense mucho. Un abrazo. Excelente, doctor Fran Almanza.